Muy buenos días, mi nombre es Daniel Castaño Espina, estudiante de la especialización en Derecho Constitucional y como actividad final de este curso presentaré un análisis constitucional de la sentencia de 512 de 2025 proferida por la Corte Constitucional. Escogí esta sentencia porque considero que refleja muy bien la función que cumple la Corte como garante de los derechos fundamentales dentro del Estado Social de Derecho. De manera resumida, el caso corresponde a una señora que ocupaba un cargo en provisionalidad en la Secretaría de Educación como auxiliar de servicios generales. La accionante era una persona de especial protección porque por su edad, por el estado de salud y porque tenía la condición de cuidadora de su nieto. El padre de su nieto estaba privado de la libertad porque había asesinado a la mamá del nieto, entonces esta mujer había quedado a cargo del cuidado y manutención económica del nieto. Entonces tenía varias condiciones para ser considerada una persona con una protección especial. A pesar de la situación que describo, ella fue desvinculada de su cargo laboral y quedó en total desprotección porque ella era la proveedora económica de su hogar, porque su esposo también presentaba una discapacidad y no tenía forma de ayudarla en el mantenimiento del nieto. El problema jurídico planteado consistía en establecer si la desvinculación de esta servidora pública nombrada en provisionalidad, que además, como ya lo mencioné, era sujeto de especial protección, vulneraba sus derechos fundamentales a la dignidad humana, el mínimo vital, la igualdad y el debido proceso. En esta sentencia existe una evidente tensión entre dos principios constitucionales. Por una parte tenemos el mérito establecido constitucionalmente en el artículo 125, es decir, había un derecho de una persona que había participado en un concurso, lo había ganado y pues merecía el nombramiento en el cargo en provisionalidad que ocupaba la persona que ya mencioné. Y por el otro lado estaba, el deber del Estado de brindar una protección reforzada a esta persona que se encontraba en una evidente vulnerabilidad, ¿cierto? Y pues que su desvinculación en definitiva vulneró la dignidad de ella pues vulneró principios también del Estado Social de Derecho. Entonces por eso escogí esta sentencia, porque veo que hay una tensión entre estos dos derechos y es lo que yo quiero analizar en este punto. Al analizar el caso, la Corte no desconoció la importancia del concurso de méritos en la carrera administrativa. Lo que hizo fue verificar si la entidad actuó de manera proporcional al momento de adoptar la decisión. En primer lugar, observó que la entidad no analizó la posibilidad de reubicar al accionante antes de desvincularla, pese pues a que conocía las condiciones económicas, de salud y personales de la persona. Desde la perspectiva del juicio de proporcionalidad, puede afirmarse que la medida perseguía un fin constitucionalmente válido, que era vincular a la persona que había ganado el concurso de méritos. Sin embargo, considero que no superó el juicio de necesidad porque existían alternativas menos gravosas para proteger ese mismo objetivo de la carrera pública sin afectar de manera tan intensa los derechos fundamentales de la persona que estaba en provisionalidad. Y finalmente considero que tampoco se superó el juicio de proporcionalidad en sentido estricto. ¿Por qué? Porque ya que el perjuicio ocasionado a la señora Julia era mucho mayor que el beneficio obtenido con la desvinculación inmediata. Es decir, la entidad pudo vincular a la persona que había ganado el concurso de méritos, pero también pudo haber hecho acciones afirmativas a favor de la señora Julia para que ella no perdiera su empleo y por ende su ingreso económico. Uno de los aspectos más importantes de esta sentencia consiste en que la Corte recuerda que la legitimidad de una decisión administrativa no depende únicamente del cumplimiento de los procedimientos legales. También es necesario que esa decisión sea verificada y que respete tanto la Constitución y garantice los derechos fundamentales de la persona.
Por esta razón, pues la Corte concluyó que la entidad debía analizar previamente si existían cargos equivalentes para la reubicación del accionante antes de proceder con su desvinculación. En consecuencia, ¿qué fue lo que hizo la Corte? Dejó sin efecto las decisiones adoptadas por las dos primeras instancias y ordenó a la Secretaría de Educación adelantar las actuaciones necesarias para proteger los derechos de la accionante, garantizando también la continuidad en salud y verificar si había posibilidad de vincularla laboralmente, no solo en la Secretaría de Educación, sino en otras dependencias de la alcaldía. Como conclusión, considero que la sentencia T512 analizada demuestra que el Estado Social de Derecho exige mucho más que el simple cumplimiento de la ley. Las autoridades públicas deben interpretar y aplicar las normas conforme a los principios constitucionales, especialmente cuando sus decisiones pueden afectar a personas que se encuentran en situaciones de evidente vulnerabilidad, como era el caso de la señora Julia. Es decir, no es que se deba desconocer una norma del mérito, pero sí se deben aplicar principios constitucionales y aplicar acciones afirmativas a favor de esas personas que están en situación de vulnerabilidad. Desde mi punto de vista, pues esta sentencia evidencia que la protección de la dignidad humana, la igualdad material y el debido proceso son límites que toda actuación administrativa debe respetar. Y considero pues que acá el papel de la Corte Constitucional es fundamental como garante de la supremacía de la Constitución y de la protección efectiva de los derechos fundamentales, asegurando que las decisiones de las autoridades sean compatibles con los valores y con los principios constitucionales y del Estado Social de Derecho. Muchas gracias.